Bueno, pues los priistas se descomponen en el Congreso. La semana pasada ya hablábamos algo de esta situación. Hace una semana estaban eligiendo a Jorge Videgaray, precisamente 6 de los diputados, incluyendo él, 5 no lo aceptaban. Una semana después explota el conflicto en la tribuna de la Cámara. ¿Con quién sino? Con Guillermo Romo, hombre espectáculo de la fracción priista que le encantan los reflectores, ¿no? No, y que ha vuelto una caricatura al grupo parlamentario. Y al Congreso en general. Muy a pesar finalmente de la oposición que estaban conformando, que parecía sólida, ¿no? Guillermo Romo lo que hace finalmente es avivar un conflicto que venía avecinándose por las ansias que tenían otros sectores. Prácticamente él ha apuntalado la afrenta a la nueva coordinación, cuando realmente se veía que eran otros los diputados quienes estaban ambicionando por ahí el cambio en la coordinación. Y que no pudieron llegar, te refieres a Roberto Vallejo. A Roberto Vallejo puntualmente. Bueno, es que la rebelión era de 5, necesitaban un sexto voto, quisieron comprar el de Romo, no se pudo, no le llegaron al precio, no sé qué pasó. Supuestamente, ¿no? Según el video. Y entonces Videgaray le ofrecen el apoyo de los 5 restantes a cambio de que él sea el coordinador. No sé si Videgaray lo pide o si ellos se lo ofrecen. El chiste es que ahí se gana la mayoría en este grupo de 11 y dan el golpe a Javier Contreras, ¿no? Y ayer, bueno, nomás pasando a lo que a lo sucedido ayer, daba risa primero cómo se dio, ¿no? Llama tibio, chaquetero, lo invita a salir del closet y en plena tribuna, o sea, usa la tribuna del Congreso para despotricar contra el coordinador de su bancada, estando él presente y todos los de la fracción. Incluso hay... no es la primera vez que lo hace con el coordinador, sí, pues se lo había hecho ya Yulma Rocha y entiendo que Adrián Camacho. Así es, y no, contrapunteando precisamente a la próxima... Toda la bancada priista. Romo puede ser anecdótico, pero la fractura es real y es profunda, ¿no? Sí. Y yo creo, mira, me acordaba hoy en el comentario con Fito Pons que Jorge Videgaray ha venido repitiendo esta historia. La repitió en el año 2006 cuando aspiró al Senado de la mano de Wojtyla Vega, y el hecho de no haber logrado la candidatura al Senado, la logró Francisco Arroyo, que hoy aparece defendiéndolo, provoca la renuncia de Wojtyla Vega, la llegada de Miguel Ángel Chico, toda una catástrofe también en el PRI, cayó a 400,000 votos, abajo del 20% de las preferencias en esa elección. 2012, el candidato de Juan Ignacio Torrelanda es Jorge Videgaray, y de nuevo no llega, se lo impide la alianza del Verde con Bárbara Botellos, le imponen la candidatura de Bárbara del Verde a Juan Ignacio, aprovechando su muy buena relación con Peña Nieto, de Arturo Escobar, ¿no? Y el chantaje de no ir en la alianza, y se cae Jorge Videgaray, se refugia en una coordinación de campaña, donde hace mancuerna con Javier Contreras, que era el coordinador el presidente del partido, y hoy nuevamente vemos a Videgaray en una nueva episodio político con estas escenas shakespearianas ahí de celos, arrebatos y cuchillados, ¿no? No hay que olvidar que Jorge Videgaray también causó mucho enojo al interior del PRI, cuando también él de alguna manera invitó a apoyar la candidatura de Felipe Calderón entonces. Se habla incluso de querer expulsarlo por darle la espalda al candidato entonces era Roberto Madrazo. Hace una carrera errática y de oportunismo la de Videgaray. Y déjenme decirles una cosa, siempre utilizando el tema de que él lleva muy buena relación con el clero. Wojtyla Vega lo quería de candidato a senador para acompañarlo en su campaña a la gubernatura por su buena relación con la iglesia. Juan Ignacio Torrelanda lo quería de candidato a alcalde por su buena relación con la iglesia, lo decía Juan Ignacio abiertamente. Y ahora en su coordinación actual está teñida por 2 aspectos. El hecho de haber vulnerado la iniciativa de sociedades de convivencia, que fue una petición del obispo, del ex arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, y donde Javier Contreras le hizo la balona a Jorge Videgaray y al arzobispo, haciéndole una jugada chueca a la diputada Erika Arroyo. Y el conflicto de hoy es por el tema de la ley para permitir el matrimonio de las parejas homosexuales. Que es una reforma más profunda que la que proponía Erika Arroyo. Exactamente, y que probablemente va a provocar este desaguisado. Entonces hay un enorme batidillo ideológico, político, en donde el personaje central ha sido Jorge Videgaray. Sí, Roberto Vallejo mencionaba en la entrevista que él confía que el nuevo dirigente del PRI en el estado pueda poner orden. Eso da una señal, lo dudo. Efectivamente, que él ya ve como perdida, que sean capaces ellos solos de remediar lo que Jorge Videgaray llamó
que no estaba fracturado, pero se necesitaba la operación cicatriz. Entonces no sé cómo va ahora se requiere una cirugía profunda después. Pero Roberto, que empezó con todo esto, porque fue el creador de La Sonada, que culminó la semana pasada. ¿Quieren que veamos rápidamente el video que tiene en su página Paco Picón, ahí en Contrapunto News, de lo que pasó ayer en el Congreso? Es que es importante tener el testimonio directo del diputado Romo en la tribuna del Congreso. Vamos a ver brevemente. Simple y sencillamente fuera de control. Este jueves insultó desde la máxima tribuna del Estado a su coordinador parlamentario Jorge Videgaray Verdad, a quien llamó homosexual, falso, traidor, chaquetero y tibio. Pero no solo se atrevió a utilizar al Congreso de Guanajuato para atacar a su coordinador, sino que también dibujó una amenaza contra la alcaldesa priista de León, Bárbara Botello, a quien acusó de prohibir espectáculos como las corridas de toros, la lucha libre y los circos. Yo sí le pongo, yo sí le doy, dijo en alusión a Bárbara Botello desde el estrado del Congreso de Guanajuato, alegando que defendería hasta las últimas consecuencias las tradiciones y los espectáculos de su bonito León, Guanajuato. El diputado fue conminado 2 veces por el presidente del Congreso, Galo Carrillo Villalpando, pero a Romo Méndez le valió y siguió enlodando una de las sesiones más vergonzosas en la historia legislativa de Guanajuato. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? Hace una semana los 11 diputados del PRI cambiaron de coordinador parlamentario. Estaba Francisco Javier Contreras y fue sustituido por Jorge Videgaray Verdad. El cambio no fue aceptado por algunos diputados priistas, entre ellos Guillermo Romo, quien incluso subió a su página de Facebook un video donde supuestamente su colega Roberto Mauricio Vallejo intentaba sobornarlo para que votara por Jorge Videgaray, quien finalmente se convirtió en el líder de los priistas en el Congreso de Guanajuato. A partir de entonces, Guillermo Romo traía ganas de tronar contra su nuevo coordinador parlamentario y lo hizo teniendo todos los reflectores encima. Este jueves, a minutos de que comenzara la sesión del Congreso, el diputado Romo fue entrevistado en torno a la boda histórica de 2 mujeres homosexuales en León, Guanajuato. Ahí recordó que él está impulsando una iniciativa de ley para que las personas del mismo sexo puedan casarse e hizo un llamado a profesionistas para que salgan del closet, incluido su coordinador parlamentario Jorge Videgaray. Les hago un llamado, vamos a salir, salgan ya, díganlo profesionistas, todos que ya debemos hacerlo de un modo ya en conjunto y que si son criticados deberemos de respetar y deberemos de defender esta mujer. Videgaray fue uno de ellos que me dijo que quería ya salir de closet a su edad y es muy respetable, ¿no? Yo creo que el diputado Videgaray fue el que me inició a presentar esta reforma y lo tomo y lo considero y que, pues, que ya está en la fila de ellos, yo creo, ¿no? Que hay lo que pasa ya después con sus personas, familias y es cosa de ellos. Luego de concluida la entrevista en el pasillo principal del Congreso y ante su polémica declaración, se le preguntó al legislador Romo si se refería a su coordinador de grupo parlamentario, Jorge Videgaray, y dijo que sí. Ya en asuntos generales de la sesión, el diputado Guillermo Romo se apuntó para hablar sobre la prohibición de la entrada de menores de 14 años a las corridas de toros en León, donde representa a miles de personas que viven en el Distrito 4. Pero no arrancó con ese tema, más bien se le fue la yugular a Videgaray, quien sentado en su curul estaba a punto de recibir la peor humillación pública de su vida. Quiso la coordinación y no sabe ser coordinador. Quiso ser su política a su modo. Es un hombre que a sus 90 y tantos años todavía sigue haciendo las cosas de una manera que no va. Pero yo por mi parte quiero decirle públicamente que no lo reconozco. Usted para mí no es coordinador de ningún momento. Usted para mí es un diputado de dedo, un diputado falso, traidor, chaquetero y tibio. Pues permítame, señor presidente. Videgaray desde su curul le veía fijamente y tragaba saliva de vez en vez. Después de exhibir la degradación de su grupo parlamentario, Guillermo Romo comenzó a leer pésimamente un posicionamiento sobre la prohibición de ciertos espectáculos en León, pero sobre todo el hecho de que los menores de 14 años ya no pueden entrar a las corridas de toros. Al fin de su lectura, si es que así se le puede llamar, el diputado hizo énfasis en que la alcaldesa de León, Bárbara Botello, ya le había quitado a los leoneses toda la cultura y la diversión. Ya nos quitó lo de la reina, ya nos quitó ahora va con lo de los toros, ahora va con lo de la lucha libre. ¿Dónde vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que debemos tomar cartas en el asunto, no es nomás decir. Bueno, antes que nada, gracias a Paco Picón por
lo utilizamos sin su permiso, pero ya le pediríamos permiso, ¿no? Pero sí, todo su crédito en esta muy buena crónica en su página de Contrapunto News. Bueno, pues ahí está el diputado Romo y yo creo que el tema no empezó con esto. Yo escribo hoy en mi columna que hay razones para que esto haya ocurrido. Claro, el tono de Romo pues es censurable, creo que se sale totalmente del guión, pero te refleja cosas políticas que están pasando en la fracción que no deberían haber ocurrido, que deberían haberse procesado de otra manera, ¿no? Sí, porque bueno, también Guillermo Romo, hay que recordar, a mediados del año pasado, cuando se estaba tratando de crear la comisión para investigar la administración del IVA, algunas irregularidades, él se contrapuso a Yulma Rocha, incluso señalando que sin pruebas se quería hacer esto. Ahora vuelve a ser parte de los reflectores, pero producto de una descomposición que es la fracción del PRI, que no es otra cosa más que eso, un batidillo que no tiene ni forma ni tiene propósito, y de cara al 2015. Ausencia de liderazgos, y también los líderes cometen errores, o sea, también quien impulsó la sonada, o quienes se ostentan como líderes de corrientes, quien impulsó la sonada de la semana pasada, pues tampoco hizo las cosas muy bien, ¿no? Aunque no las haya hecho en el tono de Romo. Así es. Bueno, pero no hay que dejar de lado también, que vamos, la actitud de Guillermo Romo al final es, pues muestra de una selección de candidatos, ¿no? Una selección de candidatos donde, evidentemente es ineludible. Él te diría que ganó su elección. No, perfecto, ¿no? Cumplió con lo que tenía que hacer, pero al final de cuentas, ¿quién finalmente lo coloca donde está, ¿no? Él provocó, en aquel momento, precisamente cuando se antepuso a la propuesta de indagar en las cuentas de Juan Manuel Oliva, provocó que Alejandro Arias, que es el dirigente estatal del movimiento territorial. A ver, Romo es un escandaloso y saca y da la cara y habla y sale en los medios, pero acuérdense del caso de Rosario de la Vega y de Anastasio Rosiles, que le vendieron su voto al PAN para aprobar la reforma del artículo 1 que penaba el aborto desde la concepción, ¿no? Vamos, es una constante, pero al final Guillermo Romo está utilizando una tribuna, ¿sí? Una tribuna que, vamos, como diputado, vamos, al final de cuentas, como un servidor público, no la puede utilizar para descalificar, ¿no? Es finalmente una muestra de esa descomposición interna, de una selección de candidatos que el PRI no ha sabido librar, que finalmente se mueve en esos sectores tan amplios que tiene el PRI, el interior. Yo no me escandalizo, yo creo que Romo es una herida supurante de un tumor que existe de todas maneras en la Cámara y en los partidos. Con Guillermo ¿no? Romo, sin Guillermo Romo, sí. Pues existiría, ¿no? Evidentemente. A lo mejor no nos daríamos cuenta de ella. No, pero quien la banaliza al final y quien utiliza una tribuna de manera desmedida es él en este momento. Está tocando piso el asunto, ojalá los partidos reflexionen sobre eso, pero a ver, el escándalo de los moches, Villarreal trae las corbatas mejores que Romo y todo, pero no deja de ser un terrible asunto de corrupción, sí, por supuesto. ¿no? Al final los candidatos, los que después se vuelven funcionarios públicos, terminan por denostar también la posición. Villarreal se baja a las plazas de toros a torear, Vamos, sí, perfectamente, él bajó, hizo una corrida ahí en San Miguel de Allende. Vamos, creo que es una descomposición total. Al final No lo centraría en Romo, es mi debate, pues la descomposición está pero desde antes. Es la parte visible. Pero yo creo que aparte también es criticable. Vamos, yo no estoy a gusto finalmente como un contribuyente más de este país, vamos a tener estos diputados, ¿no? Y creo que no es ni la forma ni el medio, de y de otros diputados más, ¿no? Porque hay 500 también que están por ahí. Cerramos el tema, Fernando, ¿algo más? No, sería todo. Nomás habrá que ver qué acciones toma ya el PRI a nivel, si no es estatal, a nivel nacional. Mañana, por cierto, empieza. Con Guillermo Romo, porque si sigue como perro loco diciendo y deshaciendo con o sin el consentimiento de su Oyeron a Francisco Arroyo hace rato que dijo, no quiero decir nada porque no vaya a contestar. Y Alejandro Arias habrá que ver qué dice, porque ya había amenazado el año pasado con a ver si buscaba otros horizontes, ¿no? Guillermo Romo. Habrá que ver ahora qué dice con este espectáculo. Ahí está el diputado, lo seguiremos invitando para que venga y platique y hablar con él aquí sensatamente, ¿no? Hoy no llegó, dijeron que iba a llegar allegados a él y no llegó. Bueno, la semana que entra lo volvemos a convocar a Guillermo Romo y a Jorge Videgaray, también sería bueno que hablar con ambos. No al mismo tiempo, por supuesto, va a ser complicado. Pero bueno, hasta aquí, ¿les parece bien? Dejamos la semana, dejamos la revista de la UNA, dejamos esta interlínea semanal. Lo esperamos el lunes, mañana es sábado. El lunes en punto de las 13 horas. Muchísimas gracias. Soy Arnoldo Cuellar, les agradezco a mis compañeros de mesa, Javier Bravo y Fernando Velázquez, su participación en esta mesa. Pásela bien, descanse el fin de semana. Muy buenas tardes.